Supongamos que por azares del destino Isabel se queda viuda. ¿Estarías dispuesto a ser el padrastro de Nachito Aguilar? Vamos a casarnos. Y tenemos los hijos que quieras. No te estoy entendiendo. ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Cómo me puedes decir que yo deje esto solamente porque...? Ya, mi amor. Es solamente un negocio. ¿Por qué no mejor tú te pones del lado de la ley y ya, vivimos tranquilos? A ver, Vicente, a ver. Me metes en tu alcoba a arreglar los problemas que tienes con tu mujer. ¿Por qué debo yo de pagar tu falta de... el niño? Yo vine a este lugar porque Vicente, con su nuevo cargo, está muy ocupado y me pidió que arreglara unos asuntos del pueblo. Dígame la verdad, ¿a qué vino? ¿Qué necesita? Ya me decidí. Le voy a entrar al robo de estas armas con usted, pero con dos condiciones. La primera es que voy a ocupar el 10% de esas armas para mi gente. Y la segunda es que necesito que me ayude para rescatar unos lloremes que fueron con engaños a ser esclavos de Quiñones. Y yo estoy dispuesto a ayudarle a liberar a su gente. Solamente le recomiendo que averigüe muy bien cómo estuvo la movida. No vaya a ser que nosotros nos echemos para allá y ellos se quieran quedar. ¿No le parece que puedo tener razón? Tome. Sea lo que sea, puede confiar en mí. Dígame. ¿Qué necesita? La verdad es que Vicente me dijo que mi padre estaba en unas negociaciones con unas tierras, pero con Quiñones. Y yo solamente quiero corroborar si eso es verdad. Con Quiñones. ¿De qué negociaciones estamos hablando? Mi padre tenía unos terrenos al lado de las minas de Herminio Quiñones. Nunca los mencionó y nunca estuvo al pendiente de ellos. Ahora me explico por qué se me hace raro. Le agradezco mucho que confíe en mí. Puedo ir al sitio y echar un vistazo discretamente. Investigar a ver qué averiguo. Gracias. Era más directo si me lo pedía así. No le he dado razones para confiar en mí. Sí. Haré lo que pueda. Me estás jugando sucio, Herminio. ¿Me estás jugando función? ¿No? Matas al viejo. Le robas sus tierras. Engatusas a tu mujer metiéndote en medio. Y yo soy quien te juega sucio. De verdad que eres increíble, Vicente. Ese fue el acuerdo. En eso fue lo que quedamos, tú y yo. Y las cosas salieron mal. Ante este contratiempo, tienes que pagar. ¿Y por qué tengo que pagar? ¿Por qué no eres capaz de llevar los pantalones bien puestos? ¿Eh? Si permitiste que tu mujer manejara el dinero, pues ese ya es tu problema, Vicente. Yo no estoy hablando de eso. Lo único que no quiero es que Isabel sospeche. ¿Sospeche qué? ¿Que le robaste su herencia? ¿Eh? ¿Que le robaste lo que le tocaba al bandolero del hermano y al pichón de la iglesia? Van a empezar a preguntar y van a llegar a ti. Sí, a ver, Vicente. A mí no me grites. Esos de tontos no tienen un solo pelo. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Que se vaya uno de asaltante a vivir lo que se roba. ¿Eh? Y el otro que se vaya a la iglesia a trabajar. No te burles, por favor. No, no me estoy burlando. ¿Sabes la cantidad de dinero que estoy gastando en la explotación de la mina? ¿Sabes? A ver si te las arreglas, Vicente, y sacas ese dinero de tus propias arcas, porque lo que es de mí, no vuelves a ver un quinto de mi bolsa. ¿Eh? ¿Está claro? Es que yo pensé que estábamos de acuerdo con nuestro futuro. ¿El futuro? El futuro según tú, Nazario. El que quieres tú. Porque todo está bien si yo no quiero nada, si te hago caso en todo. Ahora resulta que tú tan dejadita, mi amor. Por favor, no te queda. Pero si me estás diciendo que venda el chiltepín y que me vaya contigo, ¿qué es eso, Nazario? Por Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que me vuelva como una fugitiva como tú? Ahora soy eso, un fugitivo. Antes me veías como alguien que buscaba justicia. ¿Sabes cómo me siento? No, ¿sabes tú cómo me siento yo? Cada vez que sales por esa puerta. ¿Sabes o no? No lo sabes. ¿Te has puesto siquiera a pensar en mi angustia de pensar que tal vez no te vuelva yo a ver? Es que yo no me puedo poner a pensar en eso. Porque si no me quedaría pegado aquí porque te amo, Estás cambiada, Ángeles. No. Claro que sí. No, señor, No, claro yo no que estoy sí. cambiada. Lo que sucede es que nunca habíamos hablado de esto. Ahora me estás diciendo que sí tengamos hijos, como si me estuvieras haciendo a mí un favor. ¿Un favor de qué?
¿Te imaginas a Ángeles Serrano cargando una escuincla de aquí para allá? ¿Eh? Cargando... Sí, claro. Se te hace muy fácil, porque los hombres nunca cargan con los... No, es que no me cambies las cosas. Si tú fuiste la primera que habló de hijos porque me amabas. ¿No será que cambiaste de parecer? Dímelo, ¿por qué? ¿Por esta luna? Mejor vamos a quitarnos la careta de una buena vez. ¿Qué es lo que te traes con ese tipo? ¿Eh? ¿Está bien? Te lo voy a decir. Órale. Estoy ayudando a su hermana con lo de su boda. Y no solo yo, sino también Isabel, tu hermana. En estos momentos ya debe de estar Matías llegando a Mazatlán para recoger los anillos de matrimonio. El señor Matías es un muy buen partido, mi niña. Manténgalo bien contento. Ay, sí. Eso haré. Pero bueno, tú ya vete a descansar porque quiero estar un rato a solas. Sí, mi niña. Descanse. Buenas noches. Que no. La guerra ya aquí parece no tener fin. Pues dicen que se acabó, pero no es cierto. Es un negocio redondo, China. No hay mucho dinero de por medio. Cada yaqui es vendido en 65 pesos en Yucatán. Son esclavizados y todo lo que tienen, todo, absolutamente todo, chivos, vacas, borregos, todo se lo quedan funcionarios de Sonora. Se quedan hasta con sus tierras. No, y ahora se los están llevando desde Guaymas para Manzanillo y los están amarrando. Pues para que no se suiciden como los últimos 200. Pues me dijeron que la gente que se llevó el Euterio está de jolgorio en la hacienda Quiñones. Y pues allá hay pulque y comida. ¿Y? Pues que sean felices, ¿no? Ajá. ¿Para qué? ¿Para que terminen pagándolo con sangre al final? No, pues, pero si lo que quieren es comer bien, aunque sea por un día, pues que lo hagan, ¿no? Si hablas de dignidad, porque tú no estás pasando hambre, maestro. Hablo de dignidad porque desde 1875 se han dedicado a luchar por sus propias tierras como si fueran extranjeros, China. Por eso lo digo. Párale, Beltrán. Une ya. Si yo casi ni he pisteado. La cosa es que los se emborrachen para que sientan culpa y no se acuerden de nada. No es para nosotros, cabrón. ¿Y si vamos a construir las barracas? No. Ellos las van a construir. Dicen que por aquí anda el general Emiliano Zapata, el mero de las fuerzas del sur. Yo sé quién es Chuyín. Mi mamá me contó que cuando tenía nuestra edad, ellos vinieron a quitarle sus tierras. Y su papá le dijo que no podían hacer nada, pero él le prometió que iba a hacer lo posible para recuperar esas tierras cuando fuera grande. Ah, entonces sí sabes. Pues mira quién se está haciendo el muy. Yo admiro mucho a Cájeme. Él nunca se rindió contra los Yoris. Malverde también lo admira, como yo admiro a Malverde. Nada mejor que pertenecer a su banda. Pues fíjate que Malverde es como mi tío. Pues ya lo sé. Pero yo prefiero ser de los que luchan para que no nos manden explotadores como tu papá. Chuyín, no estés hablando mal de mi papá porque sabes que vamos a dejar de ser amigos si sigues así. Ay, ya. Qué delicadito. Yo nada más decía. A la próxima me enojo de verdad. Mire, general, los Yoremes somos el pueblo que respeta. Esas tradiciones han permanecido por generaciones entre nosotros. Con la muerte de Surem, deben andar un poco perdidos. Él era nuestra guía. Usted pudo haber tomado su lugar, Malverde. Usted los conoce. Podría organizarlos para que se rebelen. A eso se los dejo a los políticos, general. Nosotros mantenemos la paz y no permitimos que se cometan injusticias. Eso es precisamente lo que nosotros queremos arrancar de raíz. No entiendo, no me cabe en la cabeza cómo es que usted no simpatiza con nosotros, sabiendo que tenemos tantas cosas en común. ¿Y quién dice que no simpatizo? Prueba de eso es que está aquí, como mi invitado. Y también tuve mis conversaciones con Villa.
Sí. Sí, ya hasta me dijo el general que no le robó una, sino 2 mujeres, Malverde. Siéntese, general. Mire, yo no le robé nada. Las 2 mujeres necesitaban un poquito más de atención y de cariño. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa. Tiene razón. Mañana mismo voy a averiguar cómo está mi gente. Aprovecho y yo voy a hablar con el periodista gringo. Algo me dijo de una película, pero la mera verdad que no la entendí. Bueno, Hola. ese color te hace ver especialmente hermosa hoy. Gracias. Ay, gringo. No te quieras anotar en una rifa que nos va a traer desgracias. Tú estás muy guapo, sí. Y la verdad es que no tengo ningún en la marca de la cacha de mi pistola, pero bueno. Eres tremenda. No sé. No te vayas. Quédate un poco conmigo. Bueno, pero tantito nomás, ¿sí? Tómate un trago. Yo invito. Bueno, está bien. Pero un solo trago, ¿sí? Y te advierto de una vez, ni un besito te voy a dar. ¿Por qué no? Soy un hombre paciente. Y hoy estás más salamero que de costumbre. Pues sí, me voy a tomar este trago contigo. Y quizás hasta me anime a echar una cantadita. Pero nada más va a pasar, ¿sí? ¿Salud? Salud. Ah. ¿Qué te pasa, Secundino? ¿Se te metió el diablo en la cabeza o qué? Aléjate de Lucrecia. ¿Y sabes a dónde se fue esa bebita? Aquí abajo. Ok. ¿Me vas a dejar todo alborotado? ¿Ah? Sí, me vas a hacer con el cuento de que te duele. ¿Cómo? No me va a doler que me dejes con las ganas. Secundino. ¡Hey! ¡Secundino! ¡Hey! ¡Hey! Recuéstate. ¿Estás bien? A ver, toma agua, ven. Ven, ven, ven. Ya. ¿Estás bien? Ven. Acuéstate. Jinete. Estaba teniendo pesadillas de nuevo y creo que tiene calentura. Es lo que necesita. Sacarse todas sus pesadillas. Vicente. Está bien, está bien. Hazme un préstamo. Dame un crédito. Vicente, ¿cómo te voy a dar un préstamo? Vicente, mírate. ¿Se te va a salir el alma del cuerpo? ¿Ah? Pedimos una hoja en blanco. Te hago un documento y lo firmo. ¿En cuánto quieres acordar el precio de las tierras? ¿Cuáles tierras, Vicente? Son 4 pedruscos llenos de arañas, de serpientes. No valen nada. Por supuesto que valen, porque por debajo valen mucho más. Hay mucho más. Y te van a acusar de robarlo. Lleguemos a un acuerdo del precio de las tierras y deja de humillarme, por favor. A ver, Vicente, no te estoy humillando. Mira, ya me estás haciendo llorar. Somos socios. No vayas a tener la culpa si el bueno de tu suegro pensaba que ser rico es como tener, no sé, viruela. ¿Sabes qué fue lo que le faltó? Hacer lo que tú hiciste, Vicente. Investigar, hacer valer sus tierras. Su falta de visión es lo que nos toca pagar, Vicente. Pero no a nosotros. ¿Sabes a quién? A tu mujer, sí. Escuchaste bien a tu mujer, aunque me veas así. Pues aquí no hay nada que haya quedado asentado, Isabel. Ningún documento de venta que tenga que ver con tu padre. Entonces, se puede anular la compra.
Tendríamos que ver el documento en manos de Quiñones. Pero dime algo, Isabel. ¿Por qué no estás viendo esto con tu esposo? Mi padre siempre fue muy celoso con sus negocios. Y lo mantuvimos alejado. El negocio de los arrieros era para nosotros y el negocio de Vicente para él. Pero él ya no está. Vicente es tu marido, es quien debería estar a tu lado en esto. ¿Qué pasa? No pasa nada. Según entiendo, Vicente es socio de Quiñones en otros asuntos. ¿Es solo eso? Porque son socios. ¿O pasa algo más entre ustedes? No pasa nada. Una mujer como tú podría tener al hombre que quisiera a su lado. ¿Cómo quién, coronel? ¿Alguien como usted?